bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Bueno, hablar de disfunción ATM, ¿qué es esto? Vos sabés que es un tema bastante... No es moderno, para nada, porque la ATM existe y se concibe de la existencia del ser humano. Obviamente es una articulación, pero en los tiempos que estamos viviendo, obviamente hay patologías o hábitos parafuncionales como el bruxismo, por ejemplo, que Claro. ya lo habíamos hablado puntualmente, que genera y repercute en la articulación temporomandibular, que son las siglas. Básicamente es donde la mandíbula se articula la base del cráneo, permite que abra y cierra. Acá, ¿no? Esa articulación que es bastante compleja y que a veces nos da bastante dolores de cabeza, y que el paciente muchas veces termina haciendo una consulta con un otorrino o con un traumatólogo por dolores o por cefaleas tensionales, digamos. Y no, en realidad yo te diría, no siempre, casi nunca vienen primero a ver un cirujano maxilofacial o a un odontólogo que se dedique a hacer trastornos de la disfunción, que la puede tratar perfectamente. O sea que los síntomas que un paciente puede aludir son estos: dolores de cabeza, Sí, o dolores de cabeza, oído. dolores cervicales, dolores de oído, zumbidos, tinnitus, y andan como medio Ahí. sin rumbo, y en realidad muchos profesionales que ya trabajamos así en conjunto de manera externamente, Claro. cuando el traumatólogo lo ve y no tiene nada, cuando El otorrino lo ve y el paciente no tiene nada, ya esos solos dicen, bueno, podría ser una disfunción de la ATM y lo atendemos nosotros. ¿Y qué provoca esa disfunción? El tema de las piezas dentarias, que es una cuestión congénita. Tiene una relación directa con la articulación. Digamos, la ATM pueden tener patologías per se como cualquier otro órgano, digamos, del ecosistema. Puede tener tumores, puede tener hiperplasia, agrandamientos, que sea más grande, que sea más chica, digamos, y eso puede generar disfunción. Pero, digamos, una ATM que está sana, hablemos de ATM sin patología previa, está directamente relacionada con la articulación dentaria, con la función que tienen los dientes dentro de la arcada. Entonces está íntima y directamente relacionada con ella. ¿Y eso cómo lo vas tratando, digamos? ¿Y cuánto tiene que ver las piezas dentarias en buena calidad o en buena ubicación? En la buena ubicación y en la altura. Si Claro. uno, suponete, las piezas dentarias cuando articulan entre sí con el paciente con boca cerrada, hay una altura determinada. Esa altura determinada se relaciona directamente, como te decía anteriormente, con un espacio muy chiquitito que hay en esa articulación, que esa articulación se compone como cualquier otra articulación, tiene líquido sinovial, tiene un disco, Claro. que es muy conocido el disco por la rodilla, pero también tiene un disco, tiene una cápsula, tiene vasos, tiene nervios, tiene vasos linfáticos, y funciona como un ecosistema, te diría, o una región bastante complicada como toda articulación. Ese espacio muy chiquitito está directamente relacionado con la altura que tienen los dientes superiores e inferiores. Cuando ese espacio se achica en la arcada, cuando los dientes se desgastan, cuando los dientes cambian de lugar, cuando faltan piezas dentarias y esa altura dentaria disminuye, la altura dentaria de este espacio suprameniscal también disminuye. Entonces, cuando disminuyen ambos espacios, todo eso que entra dentro de esa articulación, que entra con lo justo, que no le sobra absolutamente nada, empieza a sufrir alargamientos. Una disfunción. Claro. Puede ser por múltiples causas, pero digamos... O sea, ¿el bruxismo puede ser una de esas causas? El bruxismo puede ser una de esas causas porque gasta la pieza dentaria. Gaste y disminuye lo que se llama la dimensión vertical. La disminución de la dimensión vertical genera una disminución del espacio suprameniscal de la articulación, porque tiene dos. Uno no es real, el inframeniscal es por arriba y por debajo del disco. El inframeniscal es meramente topográfico, anatómico y descriptivo, no hay un espacio real. Y en el supra sí hay un espacio real, que es donde lo abordamos quirúrgicamente, donde yo lo abordo quirúrgicamente. Mañana justamente tengo que hacer una artrocentesis, un lavaje articular, por una disfunción y por una adherencia del disco articular. Ese es el espacio abordable quirúrgico. Pero cuando ese espacio disminuye, digamos, obviamente genera trastornos. ¿Y también lo puedes tratar con inyectables? Por ejemplo, ácido hialurónico, hablaste de líquido sinovial, y lo llevo por ahí a otras zonas del cuerpo, ¿no? Se puede tratar por artroscopía, se puede tratar y se puede inyectar ácido hialurónico también, pero digamos, siempre son paliativos y hay que tratar de encontrarle cuál es la causa de la disfunción. En el mientras tanto, el ácido hialurónico nos ayuda bastante como para generar más lubricación de la ATM. Claro, y un poco los síntomas del paciente que no sean tan graves. ¿Esto hay edades donde puede acontecer o ocurrir o pasa en cualquier edad? No, sí, hay edades, generalmente empieza en la adolescencia, el dolor de la disfunción, 16, 17 años,
más comúnmente en la mujer a esa edad por su etapa, por su gran manifestación hormonal. En el hombre no tanto, no es así. Se descubrió que hay receptores estrogénicos en la articulación temporomandibular, cosa que es una cualidad muy que el hombre obviamente no tiene. Claro, privativa de la mujer. Es bien relativa de la mujer. Los chicos no tienen disfunción de ATM, los chicos sí bruxan, que es un tema que vamos a hablar la próxima. La próxima hablamos, el tema de bruxismo de los chicos sí. Pero no tienen disfunción, bruxan, pero no la articulación no está, porque además están en crecimiento, hay un cambio. Es como normal que bruxen en algunas edades. Sí, en algunas edades. Pero obviamente que sí. Totalmente. Y esta disfunción, mañana que tenés esta intervención, o sea, es totalmente realizable y queda la persona correctamente bien, es a seguir atendiendo, porque mañana, hay que ver qué lo provoca. Sí, hay que ver qué lo provoca. Lo de mañana es un lavaje articular. Entra líquido por un lado con Ringer lactato, que es el líquido que se utiliza, muy comúnmente utilizado para hidratación parenteral, digamos, tipo suero. No es suero, no es la misma composición, pero básicamente. Se hace un lavaje, se inyecta el líquido, ese líquido es una solución isotónica neutra, lava porque la inflamación genera líquidos, genera bradiquininas, interleuquinas, todos elementos de la inflamación, los lava. Entonces yo inyecto el líquido por un lado y sale el líquido por el otro. En ese mismo momento, cuando uno está en el espacio suprameniscal, también se puede inyectar ácido hialurónico. Obviamente que la disfunción y la intervención quirúrgica siempre hay que dejarlo como todo para el final. Pero a su vez también sí te tengo que decir que hay un eslogan universitario que se dice desde siempre que el ATM no se toca, y no es tan así. Porque muchas veces, porque el ATM no se toque, hay pacientes que han estado años sufriendo porque no se toca, y en realidad lo podemos solucionar con una discopexia. Una patología muy muy común es que el disco esté adelantado, nunca vuelve a su posición original, el paciente sufre mucho dolor, está bloqueado. También tenemos que operar ahora en 15 días, tenemos que realizar una discopexia por articulación temporomandibular, que en realidad le cambia la calidad de vida. Entonces no se toca de acuerdo a qué tan grave es la patología desde un principio o qué tan grave es el síntoma. Ajá, mirá vos, claro. Siempre uno tiene que, cada caso es único y diferente, y también lograr la tranquilidad y el estado general del paciente, la calidad de vida es lo fundamental. Así que ustedes hacen un estudio exhaustivo a través de imágenes y bueno, y de la relación que tienen face to face con cada paciente, y eso es lo más importante, ¿no? Porque siempre decimos que una sonrisa es nuestra carta de presentación. Totalmente. Isma, gracias. Como siempre. La próxima a vos. Tenemos entonces. Disfunción. No, hablamos de bruxismo que nos están pidiendo los niños. Que es normal, que no, que hay que hacer y que no, para la próxima. Gracias. A vos. Seguimos con más versión.